Hola, ¿qué tal? Muy buenas las tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo episodio del Videocentro del Abuelo. Yo soy el abuelo. Esta vez me encuentro solo. Espero que la estén pasando muy bien en esta tarde, en esta noche, en este día, en el momento en el que sea que estén escuchando este hermoso podcast, su podcast de confianza. Como lo repito, hoy me encuentro solo, hoy no estoy acompañado de alguien para hablar sobre algún tema en específico. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que este episodio para mí es muy especial. Este episodio para mí significa demasiado. Para hablar de este tema creo que necesito hablar demasiado, explayarme mucho. Por lo mismo, este es el episodio 1 de 3 partes de lo que sería el especial de quien yo considero mi director favorito, de forma personal. Es mi director favorito. Hay otros que se le acercan, como lo es Almodóvar, como lo es Tarantino, como lo es Fellini, como lo es Haneke, entre muchos otros. Pero para mí este hombre, como lo comenté en el primer episodio del podcast, en el piloto, su primera película fue la que me introdujo. Bueno, no su primera película. La primera película que me introdujo al mundo del cine fue de él. Fue quien me inspiró a buscar su filmografía y de ahí fue que me inspiró a buscar más sobre el cine y por subsecuente eh, pues me inculcó, me inspiró a hacer este podcast, obviamente para hablar de cine. Entonces en este episodio quiero rendirle un homenaje de forma humilde a este genio del cine llamado Stanley Kubrick. Pero bueno, comencemos por quién es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es un director de cine estadounidense. Nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York, en Estados Unidos. Es uno de los cineastas más influyentes en la historia del cine. Cuanto director hoy en día puedas escuchar, va a tener al buen Stanley Kubrick dentro de sus referencias, ya sean grandes directores ya no tan jóvenes como Steven Spielberg, quien fue uno de sus principales alumnos, directores como Quentin Tarantino, que ya habíamos mencionado, entre muchos otros. Kubrick nació, ya habíamos dicho, en 1928, de familia judía. Vamos a dar unos datos sobre su vida que quizá no sean tan importantes, no sean tan relevantes para su carrera. Incluso él no era tanto de hablar sobre su vida, sobre quién es, sobre su parte personal. Realmente él era una persona muy misteriosa. Él era una persona de la cual casi no se sabía nada. Era muy difícil que Kubrick concediera una entrevista, o incluso que en una entrevista, si es que la concediera, hablara de su vida personal, de todo lo que lo conforma a él como persona. Lo que se sabe es que es una familia judía. Sus padres, Jacob Leonard Kubrick y Sadie Gertrude Perbler, quienes tuvieron aparte una niña, la hermana de Stanley, que es Barbara Kubrick. Él estudió en la academia, en el City College of New York. Esa fue su alma mater, por así decirlo. Él estudió fotografía. Realmente esa era una de sus más grandes pasiones, la fotografía. Eso fue una de las cosas que lo inspiró a todo esto del cine, su pasión por la fotografía. Aparte, según Wikipedia, tal vez no es una buena fuente de confianza, pero el artículo tiene un contexto muy serio, en el que aparte de la fotografía, su inspiración era la música jazz y el ajedrez, eran pues sus pasiones. Este hombre, tachado por la gente como un hombre perfeccionista, cuyos actores, actrices, alguna gente que trabajó con él no gustaba mucho de que él fuera así. Mucha gente, entre ellos críticos y periodistas, lo tomaban como que era una persona perfeccionista, y eso lo tomaban a mal, como que no podían trabajar con una persona que tuviera
esa ansia de tener todo bien calculado, todo perfecto. Por ejemplo, Shelley Duvall, esta actriz que aparece en El Resplandor como la esposa de Jack Torrance. Ella en una entrevista dice que trabajar con Kubrick fue de las peores cosas que pudo hacer, debido a que ella repetía escenas tantas veces que llegó a... Ella comenta que Stanley Kubrick, su perfeccionismo de Kubrick, hizo que ella tuviera problemas psicológicos con este arduo trabajo que tenía Stanley, y que incluso trabajar en El Resplandor hizo que empezara a dudar en seguir con su carrera como actriz. A lo que Kubrick se defiende no de los comentarios de Shelley Duvall, sino de los comentarios en general de periodistas y críticos, en el que pues es obviamente tiene un argumento, y lo cito, en el que dice: los periodistas utilizan esta palabra para agredirme y me parece injusto. Si intentas hacer algo, procuras que resulte lo mejor posible. Nunca desperdicio ni mi tiempo ni mi dinero, solo trato de hacer bien las cosas. Y pues exactamente, o sea, mucha gente lo tachaba de ser tan estricto con escenas, con tomas, con la continuidad, la temporalidad de objetos, de escenarios. Pero es parte del cine, es parte de... Ya no hablemos de la parte de ver películas, sino de la parte técnica. La parte de ser un director de cine es tener esos cálculos bien diseñados, porque obviamente la gente que ve esa película, ya sea crítico o ya sea un espectador casual, puede darse cuenta de estos pequeños detalles. En un documental italiano sobre Stanley Kubrick, que se llama Kubrick and Us, o Kubrick y nosotros, una de sus asistentes que trabajó con él en Barry Lyndon, película de la cual no hablaremos en este podcast, simplemente daremos este detalle. Ella comenta que trabajar con él en esto de Barry Lyndon fue muy difícil, pero era muy satisfactorio. ¿Esto por qué? Porque él cortaba las tomas, y obviamente nada más para dar una proyección para que puedan ubicarse. Esa película es de la Inglaterra antigua, de la Inglaterra cerca de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Entonces, obviamente, pues la iluminación es con velas, se supondría. Entonces, en los cortes de escena, varios del staff de producción de Barry Lyndon tenían velas de distintas medidas, unas ya consumidas, unas muy pequeñas, unas muy grandes, diferentes medidas de velas. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se cortara una escena y empezara la otra, o hicieran un corte, tuvieran la vela en el mismo tamaño en el que se quedó, ya que si cortaban la escena en el transcurso en el que platicaban, en el que se daban indicaciones, obviamente la vela se consumía. Por lo tanto, tenían ya velas preparadas para que cuando comenzara la escena, comenzaran desde donde se quedaron, y no solo los actores, no solo el diálogo, no solo la cámara, sino también el escenario, las velas y todas estas cosas. Kubrick asistía frecuentemente al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Podrán ubicar este teatro, este museo que diga, aparece en películas como Manhattan de Stanley Kubrick, de Woody Allen. Y como decíamos, su pasatiempo favorito era la fotografía. De ahí se volvió fanático del cine y le atrajo esto de dirigir películas. Él siempre ha citado a varios directores como Akira Kurosawa, una leyenda, un referente, o más bien, si no es que el máximo referente del cine japonés o del cine asiático, que pueden conocerlo por Los Siete Samuráis, que próximamente hablaremos de Los Siete Samuráis. Federico Fellini, un director italiano, a quien ustedes pueden
ubicar por ser director de Otto e Mezzo o U8 y medio, o La Dolce Vita, La Dulce Vida. Orson Welles, director de El Ciudadano Kane, un clásico del cine, que también hablaremos en alguna otra ocasión. Y Charles Chaplin, que, bueno, qué decir de Charles Chaplin, creo que todo el mundo conoce quién es Charles Chaplin. Pero en fin, eso hasta ahora es como una introducción de lo que es su vida personal. Como resaltaba yo hace un momento, realmente Kubrick muy pocas veces hablaba de su vida personal. Hay libros de sus asistentes, hay libros de gente que trató de investigar sobre él, hay libros sobre gente que trabajó con él, hay libros sobre gente que no era tan cercana, pero sí un poco más que el resto, a Stanley Kubrick. Pero no todos explican bien cómo era Stanley Kubrick. Alguna gente dice que era muy serio, muy reservado, muy gruñón, muy carcamán, por así decirlo. Pero hay mucha gente que dice lo contrario, que realmente depende de la forma en la que trataras a Stanley Kubrick, que creo que es igual como nos pasa a todos. Hay gente que era muy cercana a él, o que quizá era más amable, lo cual hacía que Stanley Kubrick tuviera confianza y pues los tratara de otra forma, que los tratara de una forma educada, que comentan que no es una persona que le gustara el contacto físico. Sin embargo, era una persona muy afectiva, quizás muy amable, muy cariñoso con la gente que realmente pues le interesaba. Hay otra gente que comenta que estas conductas un poco no antisociales, pero todos estos caracteres, sí, quizás antisociales, se podrían derivar a que posiblemente Stanley Kubrick padecía del síndrome de Asperger, o tenía por lo menos algunas señales de lo que sería autismo. Pero en fin, en esta ocasión, después de esta introducción a la vida de Stanley Kubrick, vamos a hablar de sus primeras películas. Sus primeras películas, las cuales vendrían siendo la primer gama de películas. Empezaremos con la primera. La primera película de Stanley Kubrick, de 1953, Fear and Desire, en español Miedo y Deseo. Su primera película, como ya lo dijimos, su ópera prima, estrenado en 1953. Stanley Kubrick consideraba esta película como un trabajo aficionado. Odió tanto esta película que decidió tratar de comprar todas las copias que poseía de este filme y las vendió. No las vendió, las destruyó, perdón. Destruyó todas las copias que logró conseguir de Fear and Desire. ¿De qué trata esta película? Para empezar, es su debut como director. No solamente como director, ya que él se encargó de la dirección, de la producción, del sonido, de la fotografía y del montaje de esta película. Es estadounidense, tiene un formato de 35 milímetros y tiene una duración aproximada de 62 minutos, lo que es más o menos una hora 2 minutos. ¿De qué se trata esta película? Pues bueno, el argumento principal es que durante una guerra, no especifica qué guerra, simplemente es una guerra ficticia. Durante esta guerra ficticia o no descrita, un grupo de soldados, de 4 soldados, en los cuales destaca un general. Un general y sus 3 soldados rasos, por así decirlo, un teniente, bueno, soldados bajo su mandato, se encuentran perdidos detrás de las líneas enemigas de los que contra los que combaten. Entonces, aquí en ese extravío de estos soldados dentro del bosque, pues se desatan muchos problemas. Uno de estos soldados, el más joven, es encargado de cuidar a una chica a la cual acababan de encontrar, y para evitar que fuera a avisarle a los enemigos o que fuera alguna amenaza, pues la tienen raptada dentro del bosque, lo cual provoca que este soldado joven, al estar a cargo de ella,
y debido a pues su situación en la guerra, pues pierda como que su psique se salga de sí. Entonces intenta convencer a esta chica pues de saciar sus más bajos instintos. No lo logra, la chica logra escapar, pero este tipo le dispara y de pronto comienza a volverse loco y huye, desaparece realmente. Entonces entre estos 3 soldados que quedan, que se separaron del más joven para construir una balsa, o para recuperar una balsa que habían construido, para atravesar un río, el cual atravesaba las líneas enemigas y poder escapar. En ese momento descubren que cerca de las líneas enemigas está una cabaña que tiene una avioneta en la cual podrían escapar, y pues ahí empieza la aventura. Son los 3 soldados en busca de la avioneta y su plan para conseguir la avioneta y poder regresar a casa. De ahí ya se originan diversos problemas personales, psicológicos entre los protagonistas. Como bien dijimos, esta película realmente sí me gustó. Se me hace muy buena película. Pero sí, realmente sí cuenta con una narrativa, una historia muy breve, muy básica, pero eso no quita que sea buena. Realmente Stanley Kubrick, como decíamos, odió esta película. Trató de deshacerse de todas estas copias. Se recuperaron 3. 2 estuvieron en un museo. Una fue encontrada en un laboratorio cinematográfico en Puerto Rico. Y de ahí, con estas grabaciones encontradas, con estos sobrevivientes, se decidió relanzar la película para DVD, para Blu-ray, etcétera, etcétera. Y esta película, como fue su primera, realmente todo el presupuesto fue muy limitado. La mayor parte del dinero que fue invertido para la película fue puesto por su tío de Stanley Kubrick, el cual era un adinerado farmacéutico. Este le puso el dinero y para que pudiera realizar su película. La única condición fue que lo pusiera dentro de los productores, dentro de los productores ejecutivos. Pero insisto, la verdad la película es muy buena. La película sí es simple, sí es muy sencilla realmente, en todo aspecto que se vea, pero la verdad es que la historia te atrae, la historia te atrapa, y aquí se ve ya uno de las características clásicas de Kubrick, que es esta afición por las miradas, este recurso que usan sus actores de tener esa mirada penetrante, esa mirada maligna que se ve en el soldado más joven de esta película y que después usaría en varios personajes de los que ustedes ya recordarán. Y quizá no miradas siempre de malicia, pero ese enfoque en las miradas que tenía Stanley Kubrick, que ustedes ya sabrán que se ha visto en Full Metal Jacket, que se ha visto en La Naranja Mecánica, que se ha visto en Barry Lyndon, que se ha visto en Lolita, que se ha visto en Doctor Strangelove, y en fin, en muchas de estas películas. Como decía, esta es su ópera prima. No podría yo decir que es una de las mejores óperas primas que se hayan hecho en la historia del cine, pero no quita que sea buena. De ahí al 55 nos vamos con El beso del asesino, o The Killer's Kiss. En esta película vamos a entrar un poco en la vida personal de Kubrick, nada más porque tiene una curiosidad, por así decirlo. Esta película de 1955 habla sobre un hombre, un boxeador, el cual se enamora de una de sus vecinas. Esta vecina, se conocen debido a que la vecina tiene un problema con su pareja, lo que sería su pareja, el cual es uno de los mafiosos más importantes de la ciudad. En este momento el boxeador descubre a su vecina siendo atacada, siendo agredida por este mafioso. Entonces el boxeador trata de saltar por ella, hacerle el paro, y al defenderla
pues se conocen, comienzan a platicar, comienzan a desayunar y de ahí se genera pues una hermosa relación. Y aquí empieza la rivalidad entre el mafioso que busca venganza y aparte busca quedarse con la chica y de este boxeador el cual va en búsqueda de esa chica. En una parte, en el clima, bueno, en el clímax, en el desarrollo, este mafioso secuestra a esta chica y, el boxeador va a rescatarla. En ese momento en el que el boxeador va a rescatarla, lo capturan y descubre que el mafioso le comenta a esta chica, al interés romántico de ambos, que le propone escaparse e irse a vivir a otro lado, lo cual acepta ella y le dice, claro que sí, yo acepto, yo me voy contigo, te amo, bla bla bla. A lo que el protagonista, el boxeador, se impacta en tanto de ver que todo su esfuerzo quedó en vano por rescatarla. Entonces al final él logra escapar, decide fugarse, deja ya a la chica, deja ya al mafioso, logra evitar a los secuaces del villano principal, que digamos no es un villano, pero eso ahorita lo comentamos. Simplemente acabamos con la sinopsis. Y el combate final es entre el boxeador y el mafioso en una bodega, golpeándose con las partes de maniquís, con brazos, con piernas de una bodega de maniquís. En esto el mafioso es derrotado y la escena final es muy curiosa porque es como un final abierto en el cual, de hecho, la película comienza con el protagonista, el boxeador, narrando lo que está pasando o lo que pasó, dándote una introducción en una estación de trenes, fumando un cigarrillo como si estuviese esperando a alguien. Y al final de la película llega esta chica y lo saluda y se escapan de la ciudad, dando un final abierto de que si sí se quedó o fue un plan o yo qué sé. Digamos, ahora sí, retomando esta parte de que ya decía yo que es el villano o el antagonista, realmente no es así. Como sabemos, Stanley Kubrick nunca ha tenido héroes, sino lo que se le conoce como antihéroes. Es decir, gente que no es bondadosa, no tiene esa bondad, pero tratan de sobrevivir por sí mismo y defender sus ideales, sus posturas, su forma de ser. Entonces, quizá nada más para explicar, no digamos que es el villano, sino que es o el otro es el héroe, sino que son el boxeador y el mafioso. En esta película conoce Stanley Kubrick, ya enfocándonos un poco más en su vida privada. En esta película conoce a Ruth Sobotka. ¿Quién es Ruth Sobotka? Es una actriz. En esta película aparece como la hermana del interés romántico del boxeador, la cual es o era una bailarina de ballet. Stanley Kubrick le dio el papel y durante las grabaciones pues se terminó enamorando de ella, lo cual hizo que se casara y se divorciara, obviamente, de quien era su esposa en ese tiempo. Su esposa en ese tiempo lo acompañó durante toda su vida académica y se casaron y vivieron en Nueva York, pero en este momento de la grabación, pues Stanley Kubrick conoció a Ruth y se casaron. Eso nada más es un datillo por ahí. Pero la verdad es que Killer Kiss, El beso del asesino, está muy buena. La verdad es que es un film noir. Es como un drama entre romance policíaco y con ese efecto blanco y negro que de por sí las películas se grababan en blanco y negro, pero aquí le da como un tono que resalta un poco más de seriedad, como más dramatismo, el efecto del blanco y negro. La verdad es que también, de hecho, esta película tiene una inversión muy corta, pero de aquí ya no es el dinero de su tío. Más bien es el ingreso, es dinero que le prestaron familiares y amigos. Ya no solamente fue de su tío, sino que recaudó dinero
por parte de todos sus conocidos para poder realizar esta película. La crítica realmente le dio una buena aceptación. Tenía 27 años cuando tenía 27 años tenía Stanley Kubrick cuando realizó esta película. Realmente estaba muy joven. Y por obvias razones, Stanley Kubrick considera a Killer Kiss como su debut oficial. Por lo mismo que decíamos del odio que le tuvo a Fear and Desire, a Miedo y Deseo. Pero, pues bueno, no sabríamos. Nosotros nos quedamos aquí en el podcast, nos quedamos con que la primera película que hizo fue Fear and Desire. Con esas dos películas, principalmente Miedo y Deseo, fue cuando dejó absolutamente su trabajo, el trabajo que tenía antes de dedicarse de lleno al cine. Stanley Kubrick hacía cortometrajes y hacía fotografía. El primer cortometraje que realiza lo hizo para RKO Productions. RKO, no lo familiaricen con el finisher del luchador Randy Orton, no tiene nada que ver, pero se llama RKO. Y para ellos realizó varios documentales, realizó varios reportajes y se dedicó a hacer fotografía para dichos reportajes o incluso otros. Pero cuando realiza Fear and Desire decide renunciar a su trabajo en Lock, que es una revista en la que él trabajaba después de RKO Productions, para dedicarse de lleno al cine. Ahora vamos con la tercera película de Stanley Kubrick. En este especial, en esta primera parte, nos vamos a enfocar más en 4 películas. Quiero dividir este especial en 3 partes, debido a que siento que se dividen un poco las películas, tiene como ciertas etapas. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar en este episodio de estas 4. Vamos por la tercera. La tercera, un año después de Killer Kiss, se estrena Stanley Kubrick The Killing, en España como El Atraco Perfecto y en Hispanoamérica como Casta de Malditos. Como bien dijimos, 1956, un año después de The Killing, con Sterling Hayden en el papel principal. Está basada en la novela de 1955 Clean Break, escrita por Lionel White. ¿De qué trata esta película? Bueno, para empezar vamos a dar datos como la duración. Duración es 83 minutos. Considerado una película pionera en este tipo de género de robos, de atracos. Obviamente una de las primeras películas conocidas de robos es de los 20, que es el robo, el atraco a esta película llamada Atraco al tren. Pero esta película es considerada una de las pioneras del robo estilo Ocean's Eleven, ese estilo de películas en la que un gran genio mental prepara un atraco maravilloso, bien planeado, con mucha gente haciendo distintos papeles, distintas funciones para que este atraco salga a flote y funcione. Como bien lo decimos, es la tercera película dirigida por Kubrick. Como bien dijimos, trata sobre... Bueno, nada más comentamos, es pionera de esto, pero no de qué se trata. La película trata sobre un robo organizado por distintas personas. Todas tienen una relación. En este robo se involucran diferentes personas. Entre ellas se involucra nuestro protagonista, que es como el encargado, el líder de este robo. También en esta película, uno de los personajes que participa en el robo es un apostador dentro del lugar al que se tiene que robar, que en este caso es un hipódromo. Su plan es robarse todo el dinero recaudado dentro de un hipódromo. Por eso este señor que realiza las apuestas, que se encarga también dentro del plan del robo. Otro que se encarga del robo
y es como una pieza fundamental para el desarrollo de esta historia, es el cajero del hipódromo. Este personaje es como el pilar de lo que sostiene el robo y lo que hace que el robo se desplome. Ese personaje es un señor chaparrito de lentes, un poco manso, cuya esposa es una chica de nombre Sherry Petty. Sherry Petty es una mujer muy guapa, muy elegante, con una postura muy empoderada, la cual siempre le reprocha a su esposo el vivir en un pequeño departamento, en un edificio en la ciudad, que no es lo que ella considera que se merece, que no es lo que ella considera que desea, que no fue lo que este tipo le prometió al momento de casarse. Entonces ya saben, la chica empoderada que tiene a su marido, que es un pobre tipo, quizá que refleja mucha debilidad. Por lo tanto, ella descubre, este personaje le cuenta a Sherry que ya no va a ser así su vida, que la va a sacar de la pobreza. ¿Cómo lo va a hacer? Pues claro, robando el hipódromo. Entonces él le cuenta a ella, pero resulta que ella tiene un amante. Este amante es un chavo rudo, de chamarra de piel, con un porte muy canchero y lo que quieran, el cual decide pues hacerlo a su modo, esperar a que este grupo robe el dinero para después retirárselos, cobrárselos pues. Entonces aquí empieza todo este embrollo en el cual todos ya saben cómo se desatará todo. La idea no es cómo acaba, sino lo que pasa, sino cómo pasa. Entonces aquí ya empiezan diversos problemas, diversas dificultades para realizar el robo, algunos cuantos muertos. El dinero tiene un destino bastante trágico o bastante impactante para los personajes. Y bueno, es son muchas problemáticas las que empiezan a llover en esta película. La verdad es que The Killing se me hizo una película impresionante. Creo que de las tres que hemos hablado, The Killing es la mejor de estas tres. ¿Por qué? Porque te cuenta, Stanley Kubrick ya tiene, aquí en esta película ya muestra un sentimiento, una postura más profesional, más de cineasta. Esta película refleja, tiene un gran cambio de las dos anteriores, de Killer Keys y de Fear and Desire. The Killing se separa mucho de esas dos para en la forma en la que es contada, debido a que cuenta cómo se desarrolla el atraco al hipódromo desde la perspectiva de cada uno de los personajes, de cada uno de los componentes, de los cómplices de este robo, lo cual para su época, quizá hoy en día ya se ve demasiado, se puede ver en Perros de Reserva de Quentin Tarantino, se puede ver en Ocean's 11, se puede ver en esas partes en las que en una misma escena, en una misma situación, se ve desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Pero para la época de The Killing, para 1956, creo que es una novedad, es una innovación muy cabrona dentro de la narrativa de una película. Es muy buena y la verdad es impresionante. Muestra una madurez impactante, la verdad. La película tiene muchas cosas narrativas, muchas cosas de estructura, muchas cosas de guión, muchas cosas en la historia que te mantienen al filo del asiento, que te mantienen muy atento a cómo se suscitará el robo.
y las actuaciones también son maravillosas. Este personaje de Sherry también es un muy gran personaje por el odio que le tomas, por ser la traicionera, pero realmente aporta demasiado, digámoslo así. Además de que el personaje principal, el organizador de este robo, como ya lo comentábamos, es un antihéroe. ¿Por qué? Porque tiene sus razones, tiene su interés romántico con el que quiere escapar y este dinero va a funcionar para eso. La chica no le importa el dinero, pero obviamente apoya a este protagonista para que lo realice, porque está bien chingón escaparte con el amor de tu vida, pero que mejor que escaparte con dinero, con bastante dinero. Entonces, creo que esta película, de las tres que vamos, se me hace una verdadera joya. Es muy, muy recomendable. Las tres son recomendables, pero The Killing es una joya, la verdad. Creo que es muy innovadora para su tiempo. Además, esta película genera... Es parte de... Es la que comienza ya su carrera de cineasta profesional, ya su carrera como un director de cine bien posicionado. Ya que en el mismo año que se estrena The Killing, fue que Kubrick y Harris, James B. Harris, se asocian para crear una productora llamada Harris Kubrick Pictures. Esa compañía estuvo hasta 1964. Ahí fue en donde The Killing logró ser filmada y tuvo un presupuesto de $320,000. La verdad no sé cuánto presupuesto haya sido invertido para Killer Keys o para Fear and Desire, pero realmente ustedes cuando vean las películas van a darse cuenta de la enorme diferencia que hay en ambas. En estas tres. En las dos primeras con The Killing, la verdad van a ver una diferencia abismal. Como bien decíamos, tenía un reparto bastante importante. Ya tenían actores de renombre, ya tenían actores consagrados. Y bueno, y la película atrajo mucho público, la verdad. Atrajo muchas miradas, atrajo mucha atención dentro de la industria del cine. Entre ellos, el protagonista de la siguiente película de la que hablaremos, la cual es Paths of Glory. Paths of Glory. En Hispanoamérica se le llama La Patrulla Infernal. Nada que ver. Y en España como Senderos de Gloria. Esta película es del 57. Como bien dijimos, es protagonizada por Kirk Douglas. Para no conocer a Kirk Douglas, aparte salió con Stanley Kubrick en Spartacus. Y está basada en la novela homónima de Humphrey Cobb, publicada en 1935. ¿De qué trata esta película? Esta película nos ambienta, nos pone en la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras, en donde Kirk Douglas intenta defender en juicios a 3 soldados, los cuales son culpados y enjuiciados por incumplimiento de su deber. Es decir, no salieron, de acuerdo a los reportes de sus superiores, no salieron a combate. Ellos confirman que sí, uno porque tiene diferencias con su superior, el otro porque en verdad ya no podía salir porque todo su pelotón, todos sus compañeros estaban muertos o estaban heridos, entonces regresaron a las trincheras y él no podía ser el único porque obviamente de ir él solo, lo más probable es que saliera muerto. Entonces de todos modos los enjuician y los culpan de incumplimiento de su deber. Kirk Douglas aquí entra para defenderlos de todas estas acusaciones, poniendo sus obvias razones por las cuales no participaron, no estuvieron en el campo de batalla. Y la verdad es que esta película también es genial.
No hay mucho que describir, simplemente es genial. Esta película fue grabada en Múnich. Esta película trata, bueno, este ejército no es estadounidense o no es británico. La película trata del ejército francés. Entonces, aquí entra todo su combate de este general protagonizado por Kirk Douglas, en el cual tiene que batallar contra los generales, contra todos sus superiores, contra los de su mismo rango, los cuales están tratando de lavar el cerebro al superior para que fusile a estos soldados, lo cual se logra. Logran ser fusilados, fallecen, y al final al general le entra como ese sentimiento de no de apreciar a sus soldados. En la parte final, una chica alemana canta en el bar enfrente de todos los soldados franceses y él se conmueve debido a que son simples seres humanos, simples seres humanos. Son gente que lo único que quiere es divertirse, lo único que quiere es estar en casa, lo que menos quieren es estar en combate, lo que menos quieren es agarrarse a disparos con alguien más o a cuchillazos. Lo único que ellos quieren es distraerse, y ahí se muestra el mensaje, la parte humana de estos soldados, y te da un mensaje bastante claro, realmente. Esta película fue prohibida por los Estados Unidos en esos años. La verdad es que esta película fue prohibida en Francia debido a que el mensaje de Kubrick, que no solo se muestra en esta película, sino que al paso en el que hablemos de las demás se notará también su mensaje, tiene un mensaje antibelicista, o sea, un mensaje antiguerra, un mensaje muy polémico para ese tiempo, en el que si estabas en contra de la guerra, pues no era bien visto. Esto fue bien visto hasta los 60s, que fue pues la entrada de la cultura hippie y este mensaje de paz, pero en estos momentos no estaba bien vista, ya que los protagonistas son franceses. Bueno, los protagonistas son franceses, y se muestra aquí pues un mensaje antiguerra en el cual los soldados no cumplen con su deber, y realmente los protagonistas, los actores, no son franceses, son de distintas nacionalidades. Por lo tanto, pues Francia lo tomó como una ofensa, y por lo mismo fue prohibida en ese país. En esta película conocería a Christian Susan Harlan, quien se convertiría en su tercera y última mujer, quien estuvo casada con Kubrick hasta ese fatídico día, del cual ya hablaremos después y que en este no nos concentraremos. En 1961, tras Paths of Glory, pues Kubrick empezó a trabajar con Marlon Brando en la producción de One-Eyed Jacks de 1961, aunque tras varios meses sería despedido por desavenencias con el actor, quien terminó dirigiendo la película. Es decir, pues por diferencias, ¿no? Por esas diferencias creativas. No es sorprendente realmente esto, porque hay muchos actores, productores que siempre tuvieron diferencias con Stanley Kubrick. Ya veremos otras diferencias que ha tenido Stanley Kubrick con diferentes personalidades. Creo que la que más destaca es Stephen King y sus diferencias con él, debido a que a Stephen King no le gustó la adaptación del Resplandor de Stanley Kubrick. Pero eso ya lo veremos en otro video, en otro episodio, en otro podcast. Después de esto, después de Paths of Glory, que fue estrenada en el 56, pasarían 4 años hasta la siguiente década, que es los 60s, en la que también Kirk Douglas protagoniza otra película con él, dirigida por él, la cual es nada más y nada menos que Spartacus,
pero de esa película hablaremos en el siguiente episodio, en la segunda parte. Quise hablar sobre, pues, sus primeros trabajos, sus primeros 4 trabajos, sus películas en blanco y negro, que eran obligatoriamente en blanco y negro, porque después todavía se realiza películas blanco y negro, que son solo 2, que son Lolita y Doctor Strangelove, pero esas ya son quizá por decisión de Stanley Kubrick, pero ahorita solo quise hablar de sus primeros trabajos, ya que después empieza una nueva etapa para Stanley Kubrick, una etapa en la que ya sube de categoría, y creo que en esta parte ya se encuentran las ligas mayores de la dirección cinematográfica. Pero eso será comentado hasta el próximo episodio de esta. Yo creo quizá sea una trilogía. Este es el especial de Stanley Kubrick parte 1 o volumen 1 o como sea que le ponga yo en el título. Y bueno, la verdad es que por ahora está bien que haga la parte 1 solamente, porque si no han visto nada de estos trabajos, de estos primeros trabajos de Stanley Kubrick, quizá ya vieron El Resplandor, quizá ya vieron La Odisea del Espacio, quizá ya vieron La Naranja Mecánica, pero nunca está de más darle una revisada a los trabajos que no son tan conocidos de los directores más populares. Y créanme que estas 4 películas, Fear and Desire, The Killer Kiss, The Killing y Paths of Glory, son unas obras de arte, la verdad. Entonces, pues bueno, digamos que ya tienen tarea para después. Espero les haya gustado este episodio del Videocentro del Abuelo. Créanme que este episodio, esta trilogía la estoy haciendo con todo mi corazón, porque es el director que más me ha apasionado. Quise empezar a hacer este episodio porque no había acabado de ver la filmografía completa de Stanley Kubrick. Cada vez que veía una y decía que ya había acabado, se me olvidaba que había otra. Hasta apenas en el momento en el que se graba este episodio, el día anterior, es que he visto y que acabé de ver la última que me faltaba, que era Fear and Desire. Y pues nada, espero les haya gustado este episodio. Espero lo compartan, espero lo llenen de likes, espero que lo compartan con sus amigos, espero que se suscriban al canal de YouTube, espero que le den en seguir, ya sea si lo escuchan en Spotify. Y pues nada más, espero les haya gustado, lo hice con todo mi corazón, y nos vemos en otra edición del Videocentro del Abuelo. Muchas gracias, chao.